Te han mentido. Te han vendido una versión adornada de la mediocridad y la han disfrazado de espiritualidad. Te han dicho que la pobreza es un certificado de santidad, que el vacío en tu cuenta bancaria es proporcional a la pureza de tu alma. Mentira, absoluta mentira. La pobreza no es una prueba de fe, es un naufragio emocional, es el desperdicio criminal de un potencial divino que te fue otorgado para crear, no para mendigar. Dios no es un arquitecto de la escasez, es el dueño del oro y la plata, y tú, al vivir en la carencia, estás saboteando la infraestructura misma de tu propósito. Muchos oran por milagros, pocos se convierten en el milagro. La mayoría busca el cielo mientras vive un infierno financiero por falta de disciplina. Hoy esa narrativa se acaba. O despiertas a tu arquitectura mental de abundancia, o te hundes con el barco de la autocompasión. Tú decides. Hablemos de realidad, no de deseos. La verdad incómoda es esta. El dinero es un amplificador. Si eres una mala persona, el dinero te hará un monstruo. Pero si eres un hombre o una mujer de propósito, el dinero es el bisturí con el que operas el mundo para sanarlo. ¿Por qué te da miedo la palabra riqueza? ¿Quién te instaló ese virus mental? La mayoría de la gente confunde la humildad con la incapacidad. Dicen, soy pobre pero honrado. Como si la honradez fuera un premio de consolación por no saber generar valor. Eso es un mecanismo de defensa. Es la excusa del cobarde para no enfrentar el rigor del mercado. El dinero no es la raíz de todos los males. El amor desordenado al dinero lo es, pero la falta de dinero es la raíz de la desesperación, de la violencia doméstica, de los sueños abortados en la mesa de la cocina porque no había para pagar la renta. ¿Quieres ser como Dios? Empieza por ser un creador. Dios no necesita, Dios provee. Y si tú estás en una posición donde solo necesitas y nunca provees, estás funcionando a la mitad de tu capacidad divina. Estás operando con un motor averiado. Hubo un tiempo en mi vida donde yo era ese espectador. Recuerdo estar sentado en un apartamento frío, con la luz cortada, sosteniendo una Biblia en una mano y una factura vencida en la otra. Me convencí a mí mismo de que mi sufrimiento era noble. Me decía, Dios me está probando. ¡Qué arrogancia la mía! Dios no me estaba probando. Yo estaba fallando la prueba de la responsabilidad. Mi humildad era solo pereza disfrazada de piedad. Mi falta de recursos no era un desierto espiritual. Era el resultado de mi caos mental, de mi falta de habilidades y de mi miedo al juicio de los demás. Conocí a un hombre en esa época, un mentor, un hombre que gestionaba millones con la calma de un monje estoico. Me miró a los ojos y me dijo algo que me rompió el alma. Tu pobreza es el mayor acto de egoísmo que has cometido, porque mientras te preocupas por cómo vas a comer mañana, eres incapaz de pensar en cómo vas a alimentar al mundo. Esa noche no oré por dinero, oré por capacidad, oré por una brújula interior que me sacara del fango de la victimización. Entendí que mi billetera vacía no era un ataque del enemigo, era un síntoma de que mi servicio al mundo era inexistente. Cambiemos la óptica. Deja de ver el dinero como un papel moneda y empiézalo a ver como energía de servicio almacenada. El dinero es combustible, nada más. Si tienes una misión de rescatar huérfanos, necesitas combustible. Si quieres construir iglesias, escuelas o empresas que den empleo, necesitas combustible. Si quieres darle a tu familia una vida de paz y no de ansiedad, necesitas combustible. Un avión sin combustible es un trozo de metal inútil en la pista. Tu propósito, sin recursos financieros, es solo una fantasía frustrante. La espiritualidad sin recursos es una voz que no se oye. La ambición sin ética es un naufragio, pero la ética sin ambición es una parálisis. No busques el dinero por el lujo, búscalo por la libertad de decir sí cuando el mundo necesita una solución. Aquí reside la primera ley de tu nueva arquitectura mental, la ley de la mayordomía. El universo, o Dios, como prefieras llamarlo, es un inversor pragmático. No desperdicia recursos en administradores ineptos. Si hoy no eres capaz de gestionar con excelencia los $100 que tienes en el bolsillo, ¿con qué derecho exiges 1.000.000? Muchos quieren la bendición, pero desprecian la gestión. Quieren el fruto,
pero odian las raíces del orden y la disciplina. Poco orden, poco flujo. Mucho caos, mucha escasez. La mayordomía es entender que nada es tuyo, pero todo está bajo tu responsabilidad. Si tratas tu economía con ligereza, la vida te tratará con dureza. Debes volverte un experto en el manejo de lo pequeño para ser el soberano de lo grande. Es una ley física, es una ley espiritual. ¿Estás listo para dejar de ser un niño que pide y empezar a ser un administrador que multiplica? Porque si no dominas este primer pilar, el resto del sistema simplemente no se sostendrá. Si este video te está haciendo sentido, suscríbete para obtener más contenido de valor. La segunda ley habla del principio de la creación. Entramos en territorio de ejecución. Escucha bien, fuiste creado a imagen de un creador, no de un observador, no de un consumidor pasivo que espera las migajas del sistema, de un creador. La neurociencia lo confirma. Tu cerebro está cableado para la expansión, no para la contracción. Cuando te conformas con la escasez, estás cometiendo un pecado biológico. Estás atrofiando tu lóbulo frontal. Estás apagando la maquinaria divina que te permite resolver problemas complejos. La riqueza es una decisión cognitiva. Si no estás creando valor, estás negando tu ADN original. Punto. La mayoría de la gente se despierta preguntándose, ¿qué puedo obtener hoy? El administrador de alto rendimiento se despierta preguntándose, ¿qué problema puedo resolver hoy que sea tan valioso que el mercado no tenga más remedio que pagarme por ello? Dios no dejó sillas en el mundo, dejó árboles, no dejó pan, dejó trigo. Te dio la materia prima para que tú pusieras la inteligencia, la arquitectura mental y el sudor. Si esperas que el maná caiga del cielo mientras estás hundido en el sofá viendo cómo pasa la vida de otros, no eres un hombre de fe. Eres un espectador de tu propia tragedia. La fe sin obras es muerte. La fe sin estrategia es negligencia criminal. Muchos lo intentan, pocos lo logran. La diferencia es la obsesión por el servicio. El creador no descansa hasta que su obra está terminada. ¿Por qué tú descansas cuando tu cuenta bancaria aún refleja tu mediocridad? Imagina un buque de guerra navegando en una niebla cerrada. Ese eres tú cuando tienes miedo al dinero. El miedo actúa como una interferencia estática, un ruido blanco que bloquea tu radar mental. Las oportunidades pasan a metros de tu proa, pero no las ves. Estás demasiado ocupado intentando no chocar, intentando sobrevivir, intentando que no te juzguen por querer más. Pero cuando limpias tu arquitectura mental, cuando aceptas que la abundancia es tu estado natural y tu responsabilidad ética, tu radar se activa. De repente, ves lo que otros ignoran. Ves el negocio donde otros ven un problema. Ves la inversión donde otros ven riesgo. Ves el servicio donde otros ven una molestia. La diferencia entre el millonario y el mendigo no es la suerte, es la nitidez de su visión. Uno busca razones para ganar, el otro busca excusas para fallar. Limpia tu radar, despeja la niebla del no puedo. Un roble no pide perdón por ocupar espacio en el bosque. Crece porque su naturaleza es crecer. Tu naturaleza es la expansión. Si te sientes pequeño, no es por humildad, es porque tienes el radar apagado por el miedo al éxito. La tercera ley habla de la vitalidad del intercambio. Entiende esto con cada fibra de tu ser. El dinero no es un objeto, es un certificado de agradecimiento. Cada dólar que entra en tu cuenta es alguien, en algún lugar, diciendo, gracias por ayudarme, gracias por este producto, gracias por hacerme la vida más fácil o más bella. Por lo tanto, si tienes poco dinero, la conclusión es lógica y brutal. Estás ayudando a poca gente. Estás siendo insignificante para el mercado. Es matemática pura. Es justicia divina. Escatimar en tu riqueza es escatimar en tu servicio. Si te sientes cansado, no es por el exceso de trabajo, es porque tu meta es tan pequeña que no genera suficiente vitalidad. Una meta pequeña no tiene poder para mover tu alma. Una meta de solo pagar las facturas es una meta anémica que Dios no tiene interés en bendecir. Dios bendice el movimiento, no la parálisis.
Dios bendice el flujo, no el estancamiento. El dinero debe pasar a través de ti, no quedarse en ti. Eres un canal, no un depósito. Pero para ser un canal de bendición, primero tienes que ser un imán de recursos. Aquí está la verdad incómoda que te va a perseguir esta noche. Tu pobreza es un acto de egoísmo profundo. ¿A cuántas personas estás dejando de ayudar hoy porque estás cómodo en tu escasez? ¿Cuántas fundaciones no reciben tu cheque? ¿Cuántos empleos no estás creando porque te da miedo el compromiso inquebrantable que requiere el alto rendimiento? Tu cerebro tiene una función llamada poda sináptica. Lo que no usas, muere. Si no usas tu capacidad de generar riqueza, esa parte de tu cerebro se apaga. Te vuelves cognitivamente más lento. Te vuelves reactivo. Mientras tú juegas a ser espiritual en tu apartamento vacío, hay un mundo allá afuera que necesita líderes con recursos. El coste de tu inacción no se mide en dólares, se mide en el impacto que nunca tuviste. Se mide en el legado que estás enterrando contigo cada día que eliges la seguridad de la orilla por encima del oleaje del crecimiento. La mayoría busca aprobación. Tú busca convicción. La mayoría busca comodidad. Tú busca dominio sobre tus talentos. Si no produces, no sirves. Si no sirves, estás ocupando espacio innecesario. No te pido que busques el dinero. El dinero es una sombra. Si corres tras ella, huye. Te pido que busques la excelencia. Te pido que te conviertas en la persona que el dinero busca naturalmente para multiplicarse. La pregunta nunca fue si Dios quiere que seas rico. La pregunta es, ¿eres tú el tipo de persona a la que se le puede confiar el poder sin que se corrompa su brújula interior? ¿Eres lo suficientemente fuerte para sostener la bendición sin que te aplaste el ego? A partir de hoy, deja de ser el náufrago que espera ser rescatado. Conviértete en el arquitecto que construye el puerto. Deja de pedir permiso para prosperar. Tu derecho a la abundancia fue firmado el día que respiraste por primera vez. Ahora, ve y haz el trabajo. Sé disciplinado cuando nadie te vea. Sé valiente cuando todos tengan miedo. Sé un roble en medio de un campo de cañas que se doblan con el viento de la opinión pública. Levántate, administra, crea, rompe las cadenas de la escasez que heredaste y empieza a escribir una genealogía de abundancia. El mundo no necesita más críticos pobres, necesita más conquistadores con principios. Tu nueva vida no empieza cuando el dinero llegue, empieza en el momento en que decides que la escasez ya no es una opción compatible con quién eres.